Buenas a todos, hola a todos y todas, a Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Hoy tenemos un súper invitado, Alberto Domínguez, una figura en el tema de la gestión de proyectos, muy reconocido pues en Colombia por sus aportes a la disciplina y por supuesto por sus aportes como su momento presidente del PMI y mentor de muchas de las personas que hemos seguido o hemos dedicado la carrera de gestión de proyectos. Bienvenido, Albert. No, Jaime, no, qué presentación, no, muchas gracias. Para mí es un gusto, es una alegría. Me emociona mucho esto que estás llevando, este podcast, videoblog, channel. Me encanta la idea. Creo que son espacios que se necesitan. Y bueno, nada, no, me halagan tus palabras y antes al contrario, para mí es un gusto estar acá y discutir de los temas que nos gustan. Bueno, súper. Rebeldemente es un podcast dedicado a las ideas. Entonces, vamos a hablar como de cuatro grandes temas. Y el primero de ellos, por supuesto, el que quiero que hablemos es de la gestión de proyectos, de cómo se ve el panorama de la gestión de proyectos. Hay muchos elementos en el contexto actual, post pandemia, eh, más todo el tema de tecnologías emergentes, más una sobre, no sé si sobreabundancia o, no sé, hiper algo relacionado con las certificaciones. Bueno, vemos todo un panorama ahí y quiero que tú, por favor, nos cuentes, porque tú sigues, por supuesto, muy enfocado en los temas de gestión de proyectos, que nos cuentes tu visión, las tendencias, lo que ves en el panorama de la gestión de proyectos. Bueno, Jaime, no, pues yo creo que empezar con lo sencillo, digamos, la gerencia de proyectos parte de la noción de proyecto y yo creo que sin importar cómo los llamemos, los nombres que les pongamos, la resistencia que tengamos sobre el concepto o la idea de gerencia y lo que eso significa para algunas personas, yo estoy convencido de que los proyectos siguen existiendo, van a seguir existiendo siempre porque son vehículos de cambio, son vehículos que mueven a las personas, a las sociedades, a las empresas, los negocios, las ideas. Em, y el concepto de proyecto muchas veces necesita una gobernanza. Desde luego que si voy a hacer un proyecto pequeño en mi casa, seguramente no necesito un equipo de gerentes, pero si estoy pensando, por ejemplo, transformar un país como el nuestro con todos los retos sociales, económicos y políticos que tiene, pues me puedo imaginar un millón de proyectos y seguramente necesito un montón de personas coordinando y gestionando. Y esas habilidades son muy difíciles de encontrar. Hay muchas personas que se hacen llamar gerentes de proyectos y no todos lo son. Algunos son personas que saben llevar reuniones y por eso dicen que la inteligencia artificial los va a eliminar. Hay personas que lo único que hacen es, ya está, esto ya está, hay como un checklist de las cosas. Y yo creo que la gerencia al final es el liderazgo en las personas que participan en el proyecto. El gerente del proyecto no se enfoca o no debería enfocarse en los sistemas detrás, sino en las personas que movilizar a las personas que logran los objetivos. Y yo creo que esa habilidad de movilizar, de alinear, de unificar, de motivar, em, es fundamental y no ha desaparecido. Así que la gerencia de proyectos para mí sigue súper vigente. em, y tocaste un tema incidental que tal vez da para otra pregunta, pero el tema de las certificaciones. Una cosa es mi capacidad de ejercer una profesión, una labor, mi habilidad para hacerlo. Y otra cosa es que alguien, un tercero, certifique que yo estoy en ciertas capacidades de acuerdo a unos lineamientos de ese tercero. Y mucha gente de toda la vida, esto no es de ahora, siempre la gente que se certificaba PMP entraba siendo gerente de proyecto, no sé, nivel 1 y se certificaba. Y ese mismo día que recibía el resultado salía siendo nivel 10. Y uno decía, pero es la misma persona que entró que la que salió, solo pasaste el examen. Y yo creo que eso hay que combatirlo sin importar la certificación. La certificación no te hace mejor. Ahora, hay unas certificaciones que por su nivel, su complejidad y el esfuerzo que hay detrás por esas certificaciones, o sea, porque el examen, el proceso de certificación y recertificación sea serio, que esas certificaciones te suben el nivel. Y hay otras certificaciones que tú básicamente levantas la tapa del yogur y te sale una estrellita dorada que dice que eres certificado 25 certificaciones en una sola. Y yo creo que ahí está el valor también de las certificaciones y pues la plétora de certificaciones que no sirven para nada, que son esas que hay miles de millones de miles de empresas que no tienen ningún valor diferente a venderte la estrellita dorada. Muy, digamos, de generaciones que
que vivieron un proceso educativo, digamos, asociado a premio por participar, ¿sí? No sé si ves la analogía. Entonces, tenemos unas generaciones de personas que crecieron en trofeo por participar, que hoy con una estrellita dorada que dice que eres certificado, pongámosle nombre propio, Scrum Master del Guru Tech Technology Certification Institute, pues se siente completa y satisfecha cuando la realidad es que pues no tiene ningún mérito. Ahí en ese tema, o sea, aparte también de la sobrecalificación, también la confusión en el medio, ¿no? Encuentra uno que cuando ve procesos de selección, entonces certificado de tal cosa y no tiene nada que ver con lo que están pidiendo, etcétera. Y uno ve ciertos fenómenos, yo no sé si lo has notado al ver, y es gerentes de proyecto logístico, y uno va a ver y es una asistente de operaciones logísticas o gerente de proyecto recursos humanos. Y no es una gerencia de proyecto, pero por alguna razón, algunas áreas funcionales están usando la posición de gerente de proyecto como para cubrir alguna cosa. No sé, ¿tú qué has visto en ese tema? O sea, ¿qué has notado en esa tendencia? Yo creo que los ciertos términos se ponen de moda, ¿no? Como agilidad. Hubo una época en que uno necesitaba un médico y en la hoja de vida decía agilidad. Y uno decía, bueno, eh, arquitecto que construye edificios ágilmente. Y uno dice, bueno, el término se pone de moda y la gerencia de proyectos como todos los otros términos. Y no creo que sea algo exclusivo de la gerencia de proyectos. Creo que también la labor del área de recursos humanos es muy compleja, entender a la profundidad cada rol que solicita una empresa. Y yo creo que ahí es donde la especialización de esos roles es fundamental y ayuda mucho. Y uno ve, digamos, que hay compañías enfocadas en reclutar talentos de ciertos perfiles. Entonces, para mí es un problema que siempre ha existido y siempre va a existir por esa urgencia de desconocimiento de contratar talento y póngale términos que entre más términos mejor, como cuando uno hace una sopa de sancocho y le mete muchas cosas y al final no sabe qué le echó, pero le echó todo porque mejor que sobre y no que falte. Y eso es una responsabilidad ni siquiera de las áreas de recursos humanos, sino de lo que se conoce como el gerente que solicita el puesto o el hiring manager, que es la persona que dice yo necesito una persona con estas habilidades. Ahí sí hay una responsabilidad directa en qué es lo que estás pidiendo, qué habilidades, qué skills, qué certificaciones, qué perfil y para qué. Y yo creo que esa es una responsabilidad que ni siquiera cae en el área de recursos humanos, sino en la persona que solicita y abre la posición para que se la llenen, ¿no? Sí, sí, muchas veces uno ve, sí, gerente de proyecto de compras y un asistente de compras. Mira, tú tocaste un tema de la moda ágil. Vamos a hablar, aquí quiero irme un poquito más largo y tendido sobre la moda ágil, sobre esto que se necesita médico ágil, se necesita ventas ágiles. eh, lo- Hay un dicho que ya se ha vuelto carrera y es que cuando uno ve que procesos de selección ágil en una empresa, ya sabe uno que se va a demorar. Entonces, no sé, hablemos del tema de agilidad, o sea, hablemos de esa pauperización del término, de esa masificación positiva, negativa. O sea, ¿cómo has visto tú en ese sentido que la gente lo usa, no lo usa? Y luego hablaremos después de eso, del falso ágil. Hablemos un poquito de ese tema. Entonces, vamos a lo primero, ese exceso de agilidad. Yo creo que Yo creo que en el mundo de las empresas y de la gestión siempre hay modas, ¿no? Reingeniería, Lean, Agile, ¿sí? Em, Total Quality Management. Siempre han habido unos términos que se ponen muy de moda y llegan como a inundar el mercado, sobre todo de consultoría. Las grandes consultoras viven de esas modas porque si las modas no llegan, ellos no tienen nuevos negocios que vender. O sea, si yo ya te hice una consultoría y ahora hay una nueva moda, pues tengo que irte a vender esa nueva moda. Entonces no es exclusivo de la agilidad. Ahora, hablando específicamente de la agilidad, yo quiero hacer la claridad. Yo vengo del mundo de tecnología y para mí la gerencia de proyectos empezó en el mundo de la agilidad. No existía, digamos, Scrum en la forma en como existe ahora. Usábamos otros modelos iterativos y formalmente yo empecé aplicando XP. O sea, cuando pues, digamos, Scrum no estaba en el radar o no estaba en el radar como está ahora. Sí estaba ahí, pero no era, digamos, tan famoso. Y luego incluso trabajé con un emprendedor muy famoso en Colombia, una cosa que se llamaba Rápido, y bueno, le dábamos la vuelta metodológica. Y ahí entonces en ese proceso
uniéndome a algunas asociaciones fue que llegué a la gerencia de proyectos, digamos, que llamaríamos tradicional. Pero al final, si lo piensas, no es una competencia. La gerencia de proyectos, yo usaba un ejemplo hace muchos años en mis clases del baticinturón del Batman de los años 60 y 70. El baticinturón era todo un elemento donde uno sacaba cosas y tenía herramientas y cosas muy parecido al inspector Gadget, que también sacaba cosas y tenía un montón de gadgets. Espérate El que gato vamos a tener Félix que tenía hacer un un maletín y sacaba disclaimer. cosas. Vamos a tener que hacer un disclaimer en este podcast porque hay personas que baticinturón, gadget, o sea, no tienen ni idea. Entonces hay que dejarles unos 30 segundos para que mientras yo aquí quemo tiempo hablando contigo, vayan y busquen quién es el inspector Gadget, cuál es el baticinturón del Batman de los 60, que yo también lo vi, ya, ahí está. Y ya, dicho eso, cerrado el tema, ya vieron qué era, ahora sí, sigamos para que la gente no se pierda. Digamos que el Batman nuevo, moderno, tiene un cinturón y a veces saca como un gancho, pero no le dan mucha prominencia. En la época de los cómics y de la serie de televisión de los 60s y 70s, ese Batman, el cinturón, hacía muchas cosas y tenía un nombre, el Baticinturón. Y al final es un poco lo mismo. Cuando tú gerencias un proyecto y es buena gerencia, al final del día el proyecto entrega los resultados, los stakeholders están felices. Nadie viene a preguntarte si fuiste ágil o qué tanto Scrum usaste o si hiciste dailies o si hiciste retrospectivas o si tienes un Gantt. Eso al final se diluye y desaparece. Luego, que yo me esfuerce por venderlo como si fuera un premio a hacer Scrum es un poco digamos, innecesario. Al final lo que queremos son proyectos exitosos o muy bien gestionados, así no sean exitosos, porque pues, a veces en los proyectos hay que tomar decisiones difíciles. Y la gente se enfocó en el cómo y no en el por qué. Entonces, yo creo que la agilidad, como todos los modelos que entran de moda, pues entran un poco a combatir con lo que existe, ¿no? Es que esto es lo nuevo, esto sí sirve. Tengo una anécdota, hace muchos años en un banco estaban buscando un coach ágil. Y una de las entrevistas en uno de los procesos, yo estaba en un proceso de consultoría en esa época, una de las preguntas es, ¿tú crees que la agilidad, no sé por qué me hicieron esa pregunta, ¿crees que la agilidad vino para quedarse o es una moda? Y yo le dije, pues como todas, es una moda, y lo que viene a dejar es algo que va a quedar a largo plazo. Como hablamos hoy de Lean y nadie dice, uy, Lean está de moda, pero algo dejó, algo quedó, esa semilla quedó y muchas compañías construyeron sobre eso. Y yo creo que la agilidad, como todas las cosas, pasará, ¿no? O sea, como concepto. Y lo que queda es una gerencia de proyectos más fortalecida y más pragmática. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que ser directos. La agilidad, como todas las modas, pasará, pero tiene que dejar algo y los que ejercemos tenemos que apropiar cosas de esos conceptos que son muy valiosos. Yo como venía de allá he visto un poco esa evolución y yo llegué a la gerencia tradicional después de hacer agilidad. Y para mí al principio me vendía como que eso era diferente, pero realmente no era tan diferente. Y nunca lo han sido y nunca lo serán. Vendrán otras modas y alguien dirá, tienes que tirar todo para tomar lo nuevo y pues ahí vendrán otras discusiones. Pero yo creo que la agilidad trae cosas muy valiosas como la adaptabilidad. Y una cosa es el mindset y esa filosofía de adaptarnos y otra cosa es el método que puedo estar aplicando en una ejecución. Eh, yo he trabajado en varios proyectos de construcción a nivel personal y profesional, y el diseño es un proceso muy creativo y muy ágil, muy ágil desde el punto de vista metodológico. Hay iteraciones, hay feedback rápido, hay simulaciones que serían los renders, los planos, los dibujos a mano alzada y demás. Y ahora que tenemos la IA se hacen muchas cosas muy rápido. Y ese mindset después se va a la construcción, pero la construcción no es con iteraciones y retrospectivas, es un plan, digamos, muy tradicional que busca es una eficiencia operativa máxima para tener ahorros en la construcción. Entonces, eso es un solo proyecto que en el mismo proyecto pueden coexistir diferentes métodos, aunque la filosofía sea de adaptación, de valor, de construcción, porque dentro de la construcción también pasan cambios, claro, ya no tan radicales como en el diseño, pero también en la construcción yo estoy poniendo un muro y puedo decir, no, no, esperen, este muro vuélvanmelo un cuarto, y eso ha pasado, tengo los ejemplos exactos, y esos pequeños ajustes también en ejecución son muy valiosos y es una filosofía, a pesar de que es un proyecto, digamos, orientado a la eficiencia del plan y la ejecución. Es curioso, sí, sin duda, tú has notado algo muy importante que no se nos puede pasar y es que quizás el futuro, o bueno, el futuro, en el presente de la gestión de proyectos está en modelar esos ambientes híbridos, ¿no? Como ese
como ese métale donde sea predictivo, ágil, donde se pueda, iterativo, donde se pueda, incremental, donde quepa, ¿verdad? Pareciera que ese tema de aprender, como uno se suele casar con cosas, y entonces ahora quiero contarte mi historia en ese sentido. Yo empecé en el mundo predictivo y pasé, pues, luego entré al mundo ágil, pero me di cuenta cuando entré en el mundo ágil que era parecido a lo que yo había aprendido al principio de mi carrera. Antes de entrar en el mundo de proyectos, yo trabajé en el mundo de la producción, en una planta de producción. Y entonces, pues mi antecedente de pregrado es ingeniero industrial. Entonces, cuando a mí me enseñaron agilidad, yo le digo, pero eso es como volver un proyecto a una fábrica. Eso fue y cuando uno va a ver, claro, pues es que agilidad viene de Kaizen, viene de por allá de Japón, viene entonces, yo digo, pues con razón, porque a uno le enseñan en producción muchas cosas que luego uno aplica en agilidad. Entonces, es curioso porque entré a un lado, entré en el mundo de los proyectos por lo predictivo y volví al tema como del mundo de la producción, pero la producción en proyectos. Curioso ese tema. Albert, hablando de agilidad, encontramos un tema que lo voy a resumir como el falso ágil, como esa, ese ímpetu que tienen algunas empresas por querer hacer algo ágil, por seguir unas ceremonias y por hacer totalmente lo opuesto. ¿Tú cómo has vivido esa sensación? Desahógate. Yo ahora te contaré mis experiencias y, y bueno, ¿cómo has vivido tú? ¿Cuál ha sido el error más grande que tú has visto o la experiencia más frustrante que has tenido con un falso ágil, por ejemplo, o con una falsa agilidad? Yo creo que la mayoría de la agilidad que alto, que se enfoca en el hacer y no en el ser, ¿no? La agilidad como, como concepto, pues está más enfocada a la cultura de colaboración, al trabajo, a la adaptación, a doblar las normas para promover la colaboración. Y eso a muchas organizaciones no les gusta o no les conviene, porque tengo que aclararlo, hay organizaciones en las que eso no conviene. Y entonces entran estos gurús by the book, que son los que tienen que hacer todo como dice el libro, que los han existido también yo me acuerdo que había gente que andaba con el PMBOK detrás, debajo, implementando 49, 44, 40 de esos, porque es que eso es lo que dice el libro cuando les faltaba un poco como de profundidad. De esos agilistas y de esos gurús del libro hay 1.000 millones y yo creo que las organizaciones también les gustan esas personas porque se hace tangible. ¿Qué es lo que me vende Jaime? Ah, Jaime me implementa estas 3 actividades y entonces ya me vuelvo ágil. Cuando uno les habla de cultura, de transformación, de personas, de movilización, de valores, pues obviamente las organizaciones dicen, no, esto es muy gaseoso, no lo compro si yo vendo consultoría o no lo hago porque no entiendo qué es. Y de nuevo, el papel del liderazgo es esencial en entender la esencia de las cosas. Bueno, pesadillas con agilistas de gente que sabe mucho, de personas que en una charla sobre agilidad le preguntan de cómo son las labores administrativas en un proyecto ágil y dice que eso se hace solo. Personas que sienten que el presupuesto o un cronograma o un deadline o la facturación o los pagos, eso es una labor que, no sé, viene del cielo y cae y que eso no, porque nunca tuvieron una empresa y jamás gobernaron un equipo grande con unos presupuestos apretados, con unos restricciones y esas personas que dicen, no, las cosas estarán listas cuando tengan que estar listas. Me encanta pedirles dinero prestado porque cuando me digan, ¿y cuándo me pagas? Y te pagaré cuando me paga. Porque, porque los proyectos como instrumento, más allá de si son ágiles o no, pues buscan una transformación. Y yo no digo, uy, voy a escribir un libro antes de morirme, seguramente nunca lo voy a escribir. Si yo digo, quiero escribir un libro en el 2026 y digo, le voy a meter horas y le voy a meter esfuerzo, probablemente sale en el 2026 o en el 2027. Pero si yo creo que las cosas fluyen según el estado de ánimo de la gente, pues nunca salen. Y esa gobernanza a muchos les molesta porque sienten que es como una camisa de fuerza para su felicidad. Y cuando uno mira las hojas de vida más allá de las charlas y las chanclas y las pantalonetas cortas y ser felices, pues no hay proyectos, no hay logros, no hay grandes movilizaciones, no hay grandes logros más allá de ser el cool que todo quiere ser. Porque si a mí me preguntan y yo estoy en mi horario de 8 a 5 y yo veo que esa persona va viaja por el mundo dando conferencias y vendiendo que la felicidad y no sé qué cosa, pues yo digo, yo también quiero.
llévenme para allá. Eh, pero proyectos de grandes transformaciones no suceden siendo felices y viendo cuándo las cosas van a estar listas, sino siendo respetuosos de los planes, respetuosos de los otros equipos, de las otras personas, colaborando. Eso no significa que lo que está en un cronograma pues está escrito en piedra y que si yo no entrego el miércoles a las 2, eso es otra cosa. Yo creo que ahí están viciando la idea. Em, yo creo que colaborar y disfrutar el esfuerzo es fundamental, eh, y eso no se debe confundir con estar siempre felices y que primero estamos felices y luego producimos, porque por eso nos pagan el trabajo. A veces hay un sacrificio y por eso nos pagan. Si fuera solo alegría y felicidad, probablemente tendríamos que pagar para trabajar y no es el caso. Obviamente a veces nuestros intereses y nuestro momento de vida no está alineado al trabajo y entonces hay unas fricciones naturales, de nuevo yo no las resisto, incluso en mi estilo de liderazgo yo trato es que esas fricciones se reduzcan, porque la vida y el trabajo son la misma, mi vida personal y mi trabajo soy el mismo ser humano, y a menos que estemos en Severance, en la serie esa donde les borran la memoria cuando entran a la oficina, pues somos la misma persona, yo creo que usted tiene que aprender a convivir con eso y abandonar un poco la idea de que estamos como en una playa hippie tocando la guitarra y diciendo que somos ágiles. Eso yo creo que eso hay que abandonarlo, hay que ser respetuosos de las organizaciones y hay organizaciones más relajadas culturalmente, donde puedo ser más hippie, si lo queremos llamar así, y hay organizaciones donde pues hay una cultura más estricta y más formal, y eso no significa que no podamos ser ágiles, simplemente significa que nuestros modos no son tan cool o tan nice como los que están en la playa en chanclas, ¿sí? Es decir, es lo mismo. Eso comprueba porque eres un excelente invitado para este podcast, todo lo que acabas de decir. Bueno, todas las ideas que nos has dicho el día de hoy. Y eso me hace acordar que alguna vez un cliente que, no, nosotros queremos ser ágiles, vamos a hacer este proyecto ágil, pero me lo entregas en marzo 31, ya sabes. O sea, sí, tienes 5 sprints para terminar. Y yo, pero, ¿qué es lo ágil? O sea, sí, mira, esto es lo que tienes que hacer, esta es la plata que tienes y tienes 5 sprints. Pero eso sí, por favor, sea ágil. Y yo, gracias, bueno, no. Esa fue mi pesadilla, mi última pesadilla hace como un año más o menos. Una cosa es que quiera ser ágil y otra cosa es que realmente en esas 5 semanas se pueda transformar en valor lo que te dan. Ahora, qué tan flexible es y qué no, es lo que habría que sentarnos allá a hablar fuera de cámaras de qué se trataba el proyecto. Pero yo creo que un proyecto que tiene un deadline y un presupuesto cerrado no tiene por qué no ser ágil. Te puse el ejemplo de la construcción. Yo construí una oficina y me dieron una plata y un deadline y la oficina tiene que estar en tal fecha y yo arranqué y si tú ves la parte creativa de los diseños, nos sentábamos, hacíamos sprint, pues no los llamábamos así, pero pues estaban ahí, hacíamos iteraciones y no sé qué, y retrospectiva y la demo, sí, no, no sé qué. Y luego la construcción fue un proceso mucho más formal, pero al final el proyecto podríamos decir que fue bastante ágil desde la perspectiva de que incluso en construcción cambiamos algunas cosas ya prácticamente en los montajes. Por supuesto, que había una flexibilidad en el presupuesto, teníamos gente que estaba manejando, digamos, una bolsa para esa flexibilidad, porque la flexibilidad no es gratis, hay que pagarla. Pero al final el proyecto salió. Cuando escribimos la guía, el proyecto una fecha, tiene que salir cuando sale el Pimbo. Así que miren a ver qué tiene, y por dentro pues hicimos pudo coordinar un montón de voluntarios con un montón de líderes brillantes en agilidad y salió. Ah, que ese no es libro, no es perfecto, que le falta. Pues sí, pero fue el mejor esfuerzo de un equipo muy complejo, lleno de visiones diferentes, que tenía que salir al tiempo que. Así que si alguien me dice que es malo, yo le digo, bueno, no estuviste ahí, viste cómo lo gestioné y fue ágil ese proyecto. Y otra cosa que he encontrado es que la agilidad se ha convertido en una excusa para no tomar decisiones. También, ¿no? Muchas veces he encontrado que clientes dicen, no, es que como los cambios son permitidos, entonces yo puedo tomar la decisión cuando quiera, la puedo tomar en 2 meses si me da la gana y no me decido nunca. Y eso también es un pésimo enfoque de la agilidad, ¿no? Eso también hace parte de Porque esas los cambios nunca cuestan. No, espérate, sí, claro que cuestan. O corto en algún lado y compenso, o hay más plata y más tiempo. Digamos, esa visión seria y responsable de la gestión requiere cierta madurez que muchos certificados ni siquiera entienden por qué agregar más sprints no debería hacerse si es un proyecto de costo fijo, por ejemplo, o si hay unas expectativas específicas y un deadline. Mucha gente no entiende
Y de nuevo, no creo que sean malas personas, simplemente no pasaron por la tarea de estudiar a conciencia que los proyectos son inversiones. Yo pongo un dinero y espero un retorno y un resultado en un tiempo, y hay una flexibilidad dependiendo de la naturaleza del proyecto y del dinero que estoy poniendo. Si estoy poniendo muy poquito, probablemente eso es más flexible, pero si estoy poniendo el 50% de mi presupuesto de inversión de la compañía en este proyecto, pues obviamente tengo los ojos encima. Mira, como ciudadanos nos están construyendo el metro por fin en Bogotá, y yo te aseguro que si eso no estuviera avanzando, a mí me gustaría saber que hay alguien ahí mirando más allá de qué tan flexibles seamos, o no sé cuándo voy a recibir el beneficio. No me parece dañino que las cosas coexistan. Yo lo que creo es que la gente quiere lo mejor de los dos mundos gratis al tiempo, como la película, todo al tiempo. Y entonces, no, o sea, obviamente cada decisión tiene un sacrificio, un precio, unas pérdidas, porque pues, o por la derecha o por la izquierda, pero por la derecha y por la izquierda al tiempo no se puede ir, ¿no? Em, en el tema de, de la dinámica de equipos, hablemos de las dinámicas de equipos en la gestión de proyectos. Si tú le pudieras decir a un gerente de proyecto, eh, cuál es el secreto para que el equipo haga lo que se espera que haga, o el secreto, la receta, la buena práctica, llamémoslo como quieran, el consejo humilde, ¿cuál sería esa práctica que tú dirías, mire, esta yo la practico y no me falla? ¿Cuál dirías tú? O me falla menos, no sé. Pues digamos, yo quiero partir de la base de que todas las personas son diferentes y algunos reaccionan muy bien. La mayoría, a lo que te voy a decir, funcionan muy bien y reaccionan muy bien a mis técnicas de gestión liderazgo. Pero tampoco me desgasto en aquellos que no se quieren transformar. O sea, yo creo que también hay un grupo de personas que no quiere cambiar, que en su momento de vida o en su situación personal no les interesa, y tampoco pierdo mucha energía ahí porque si no me desgasto tratando de corregir eso, digamos, en gestión de cambio hablaríamos de los rezagados, ¿cierto? Y la verdad es que yo me enfoco en la mayoría y eso a veces contagia a todos y funciona muy bien, pero digamos que lo primero y lo más importante es una buena comunicación, una comunicación clara en el objetivo, en la misión de lo que estamos logrando, el valor que queremos construir. Eso alinea muy bien a las personas. Y luego un feedback constante y una cercanía humana, y ahí, digamos, la presencialidad juega un papel importante. Aunque he tenido proyectos muy, muy largos y he trabajado muchos años 100% virtual, creo que la presencialidad te da ese feeling, ese hombro a hombro, esa sensación de compañía y de equipo que la virtualidad no te da, pero ese es, digamos, es para otra pregunta. Entonces, esa cercanía la construyo a través de la honestidad y de un buen feedback. Yo creo que el feedback es esencial, ¿sí? Uno tiene que ser sensible y amable, digamos, empático con las personas, pero nunca dorar la píldora para no decirle a una persona que está haciendo mal las cosas. Yo creo que son dos cosas diferentes. Ser empático no significa no decirle a una persona que lo está haciendo mal. Y los latinos, y en Colombia, incluso en algunas regiones de Colombia, aún se exacerba más esta sensación de que decirle a alguien que no está haciendo bien su trabajo es ser mal jefe. Y yo no sé si tú viste, se puso muy de moda jefe y líder. Y incluso usaron uno de mis slides donde yo criticaba esa idea y la presentaron al revés, que me dio mucha molestia. Que alguien me mandara un screenshot de una presentación en un congreso y yo dije, ¿cómo dice que yo dije eso cuando es todo lo contrario? Em, esa sensación de que uno no puede llevar malos mensajes. Ser líder es siempre estar feliz. Y ahí llegamos al concepto de esos agilistas hippies donde, digamos, hay que ser feliz. Y, y para centrarme en la respuesta y darle contorno, digamos, mantener a las personas con una visión clara, entendiendo cómo es su papel dentro de lo que es, del objetivo que se quiere lograr y dándoles feedback honesto, sincero y directo. Yo creo que es esencial. Yo creo que es esencial para que la gente sepa que con uno no estamos para ser felices. Ojalá seamos muy felices todo el tiempo, pero la felicidad es una consecuencia de lograr cosas, es de alcanzar metas y de ser directos y sinceros con nosotros. Hay un libro que realmente me ayudó mucho a verlo que se llama Radical Candor, que es muy bueno, que habla de cómo hablar feedback. em,
y habla de esas dos cosas, la empatía y la honestidad del, digamos, la fuerza del feedback en términos de la honestidad. Más allá de que sea bueno o malo, incluso la autora dice, prefiero una persona que sea ruda, poco empática, pero que me diga la verdad, porque la verdad me da la oportunidad de mejorar. Mientras que si es muy empática, pero no me dice la verdad, ¿cómo sé si lo estoy haciendo mal? Cuando me entere, todo el mundo va a pensar que soy un tonto y nadie sabía, nadie me dijo que yo estaba haciendo mal las cosas. Por supuesto que me enfoco mucho en su aspecto personal. Yo creo que las personas se tienen que conocer entre sí sin cruzar las líneas profesionales. Entender el contexto de las personas también ayuda mucho a saber cómo guiarlas, ¿cierto? Al final son las personas las que se movilizan, ¿no? Uno no las empuja, ellas se movilizan, pero conocer su contexto ayuda mucho. Yo creo que tú has dado una clase de liderazgo en 3 minutos, Albert. O sea, impresionante. O sea, has sido muy conciso en los puntos claves, comunicación, feedback, no se de mala vida. Mire, pero vamos a darnos la oportunidad, Albert, de hablar de jefes versus líderes. O sea, vamos a tener esa conversación que, como dices tú, te malinterpretaron, pero no vamos a hablar de cómo te malinterpretaron, vamos a hablar de lo que quisiste decir en su momento, porque yo también hice un short en YouTube donde hablé de ese tema de jefe versus líder y no conocí el tuyo, fíjate, en donde te voy a comentar mi punto de vista, palabras más, palabras menos, es el problema es que la gente compara malos jefes con buenos jefes y a los malos jefes los llama jefes y a los buenos jefes los llama líderes. Entonces, y ahí hay un error. Sí, o sea, ese fue por lo menos mi punto de vista y es, cometemos el error de pensar que jefe es el que trata mal al otro y líder es el que lo trata bien, cuando en el fondo te estás comparando son malas contra buenas personas. Tu oportunidad, Albert, ahora sí, lo que quieras decir al respecto. No, en eso estamos muy alineados, en eso estamos muy alineados. Hay buenos y malos líderes y buenos y malos jefes, ¿sí? Un líder al final, lo único que lo diferencia es que followers. O sea, un líder es la persona que es capaz de liderar personas y las puede liderar para bien o para mal. El jefe es una posición. Entonces estoy comparando la capacidad de influir y movilizar personas con un cargo. Y el cargo, sobre todo si es de alto poder, es indelegable. Y el liderazgo es contagioso. Entonces yo puedo contagiar a las personas de liderazgo para que sean líderes en diferentes contextos, incluso conmigo colideren. Mientras que el jefe no se puede levantar un día y decir, hoy tengo mucha pereza de ser jefe. Jaime, sé jefe tú, necesito despedir a 3 personas. Legalmente, incluso en algunos contextos no se puede, no puedo delegar la responsabilidad. Entonces, comparar un cargo eh, y sus implicaciones con el liderazgo, que es una capacidad que puede tener cualquier persona, también un jefe, pues es un poco injusto. Y estoy contigo. Cogen todos los malos ejemplos y se los achacan al jefe y todos los buenos ejemplos ponen al líder. Listo, no, pero tu punto de vista, claro, es perfectamente, o sea, súper claro, es otra perspectiva de la gente confunde la posición con la actitud, con la capacidad, como dices tú, y no es justo, ¿verdad? No, como que no tiene mucho sentido. Bueno, listo, ¿no? Queda claro, no hay lugar a malinterpretaciones, querido público. Bueno, aquí un punto, eh, durante un año hacia acá, 2 años hacia acá, tú has venido sostenidamente, em, de alguna manera, promoviendo la presencialidad, haces diatribas contra, no mentira, no, pero sí has promovido mucho los valores de la presencialidad y cómo se sobrevalora la virtualidad. Obviamente este es un punto candente y para que evitar que cualquiera te malinterprete también, entonces vamos a aclarar eso. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas de las que tú planteas abiertamente. Por ejemplo, no hay nada más aburrido que una lluvia de ideas virtual. O sea, no, o sea, no hay manera de que una idea buena salga ahí, ¿verdad? Pero en tu experiencia, mira, yo siento esto cuando la gente está presencial, hay cosas que no siento cuando la gente está virtual, o sea, porque tú lo vives y lo promueves. Cuéntanos al respecto cómo lo ves. Yo quiero hacer un punto que tal vez es importante. Con la mayoría de las personas que he hablado, el problema no es estar o no en la oficina, es llegar o no a la oficina. O sea, el problema no es con estar en la oficina. El problema para la mayoría es el tiempo de tránsito. Y hay un montón de ejemplos y por supuesto en ciudades donde el tráfico colapsa como Bogotá, eh, pues, pues es entendible, yo lo entiendo. Y en eso estamos 100% alineados. O sea, si yo me puedo ahorrar ese tiempo,
Soy de las personas que trata de vivir a 15 minutos, 20 minutos de la oficina, ojalá caminando, de ese nivel. Yo me mudo a donde puedo, cuando tengo compromisos, digamos, de largo plazo, me mudo lo más cerca que pueda para garantizar una calidad de vida y lo hemos discutido con mi familia. Entonces, partiendo de esa base, yo entiendo que la virtualidad te da un montón de flexibilidad, ¿cierto? Em, y esa flexibilidad es valiosa hasta cierto punto, porque entonces viene la pérdida de foco. ¿Sí? Eso está demostrado. Y yo les aseguro que si las empresas hicieran dinero, muchísimo dinero con las personas remotas, ninguna empresa le hubiera pedido a sus empleados que volvieran, porque las decisiones en las empresas son financieras. ¿Sí? Esas decisiones financieras no son, no son si estás en tu casa o no, eso es una discusión personal. Entonces, si las empresas le están pidiendo a sus equipos que vuelvan, es porque financieramente hace sentido. ¿Sí? Si no, dicen, no vuelvas nunca, que me sale más barato y eres más productivo. Y ahí es donde viene la discusión. ¿Por qué no somos más productivos en casa? Porque no trabajamos en equipo. No existe sinergia en el trabajo, en el trabajo remoto. Si tú eres un solo contributor o una persona que hace solo su trabajo, seguramente puedes trabajar en tu casa, en un hotel, en la playa, si lo haces, si eres juicioso y dedicado. Porque también pasa el otro extremo y es, yo quiero ser remoto. Y cuando uno se da cuenta, la mayoría de personas no trabajan ni la mitad del tiempo que dijo que estaba remoto trabajando en remoto. No, es que estoy aquí trabajando y hay miles de casos documentados en Internet. Incluso en pandemia tuvimos gente que tenía 2 o 3 trabajos cuando legalmente no podía tener 2 o 3 trabajos o no se había comprometido a tener trabajos tiempo parcial. Entonces empieza uno a ver un montón de vicios en las personas y eso requiere mucha disciplina. Los que hemos hecho trabajo virtual por muchos años sabemos que eso requiere disciplina. Incluso yo, cuando empezó la pandemia, escribí un post en mi blog que decía tips para quedarse en casa y trabajar enfocadamente. Porque no es verdad que yo me siento en una esquinita en el comedor con mi laptop y soy igual de productivo que en una oficina que está diseñada con la luz, con el ambiente, la temperatura, el internet controlado. Cuando en mi casa tengo el televisor prendido, estoy en mi cama, acostado, eh, en pijama, o sea, no es lo mismo y la mente no funciona igual. Y solo para cerrar, si es verdad que todo es mejor, no tendríamos los problemas de salud mental que hoy tenemos. Las generaciones que están entrando al mercado laboral ahora, las personas entrando al mercado laboral ahora, vivieron la pandemia cerca de sus años finales de adolescencia en el colegio. Estamos en ese rango. Vamos a venir personas que tienen serias deficiencias de relacionamiento social. Y es entendible, pensémoslo en retrospectiva. Cuando yo salí del colegio, el momento de hacer amigos fue la universidad y el momento de interactuar fueron mis primeros trabajos donde yo construí mis habilidades de trabajo interpersonal. No digo que no se puedan construir después, pero vienen con deficiencias al mercado laboral porque no tienen esos espacios. La gente que hizo todo remoto, no sabe cómo trabajar en equipo, no sabe cómo interactuar en una reunión, no sabe cómo pararse frente a un público y hacer un debate. Sí, sin duda, no, yo creo que queda bastante claro las ventajas y las desventajas. Es difícil, sobre todo porque cuando uno tiene trabajos donde ni siquiera tiene la oportunidad de conocer otras personas físicamente, o sea, una cosa es vivir en un ambiente híbrido o en un ambiente donde uno conoció a alguien o conoció a las personas, se ganó la confianza y luego, bueno, trabajamos remoto porque el mundo evolucionó. Pero muchos trabajos fueron nativos, nativos virtuales y es muy difícil construir confianza con clientes, con el equipo. Digamos que yo tuve esa situación de que yo ingresé a una empresa en plena pandemia, vamos a decirlo así, ya saliendo de la pandemia un poco, pero en un ambiente virtual completamente, todo el mundo absolutamente, digamos, sin conocerse físicamente y la verdad cuesta, ¿no? Y fue, digamos, más difícil ganarse la confianza. Sí. Hubiera sido mucho más natural tenerlos aquí, ese tipo de cosas. Y de nuevo, yo no estoy diciendo los 5 días, los días en la oficina. Yo creo que hay espacios donde uno se puede programar para tener días de trabajo muy individual y hacerlos en casa. Eso lo tengo claro. Y algunas llamadas pueden ser videollamadas, bien manejadas se pueden hacer. Pero incluso si todo mi equipo es remoto, la gente de la compañía en la que yo trabajo me va a dar un beneficio de ideas cruzadas, polinización cruzada, de interacción humana, de contacto, de calidez, de ir a almorzar, que incluso todo mi equipo remoto no me puede dar, ¿sí?
Esa necesidad, recuerda que los seres humanos somos seres sociales y digamos que, sobre todo, digamos, de nuevo vuelvo a los temas generacionales. Hay unas generaciones que incluso no se han casado, que no tienen pareja y que se sienten muy solas, porque esa virtualidad de alguna manera los aisló sin querer. Uno, ¿cuántos amigos o conocidos tienes que se casaron en el trabajo, que se conocieron en un trabajo y se casaron, o que salieron y después desalieron, lo que sea? Pero ese relacionamiento, o sea, yo no salgo solo con la gente que está en mi proyecto, yo me siento en un comedor a tomarme un café en una oficina y está otra persona a otra área. Y eso también impacta mi crecimiento profesional. Si yo solo trabajo en mi casa, no puedo esperar que de pronto de la nada me asciendan a senior manager, country lead, cuando nadie me conoce y lo único que puedo hacer es decir que hago muy bien mi trabajo virtualmente. Eso, yo creo que ahí hay unas condiciones, que es la otra paradoja, ¿no? La gente que hace muy bien su trabajo en casa y quiere que lo asciendan y uno dice, pero no estás haciendo nada más. Y quieres que te ascienda y te suba el sueldo y te promueva cuando tú te resistes a trabajar en equipo. Mi responsabilidad es el grupo. El CEO de una empresa no gana más porque trabaje más horas, gana más porque se hace más responsable, porque tiene una visión más amplia y porque no se enfoca solo en una cosa. Entonces, yo creo que lo mismo pasa en algunos aspectos del trabajo remoto de yo quiero ganar más haciendo lo mismo y hay muy pocas excepciones a la regla donde eso puede pasar, pero para la mayoría el trabajo en equipo, la capacidad de movilizar y de coordinar es esencial para el crecimiento profesional. Además que la capacidad de trabajar con otras personas fue uno de los factores que hizo, uno de los factores de supervivencia más grandes de la humanidad, el poder trabajar en grandes números y el poder coordinar, cosas que no pueden hacer todas las especies. Ahora, cambiando de especie, no mentir, cambiando de enfoque, hablemos un poquito de la inteligencia artificial. Hice el chiste de la especie porque algunos lo están viendo como si fuera otro ente vivo, ¿cierto? Y cuando yo le digo a la gente, pilas, eso no piensa, eso es lo que es emula el pensamiento y le explico por qué y ese tipo de cosas, pues ahí como que se baja un poquito el estrés, pero hablemos de lo que tú estás viendo que actualmente la inteligencia artificial hace, pues, bien sea en el negocio en el que estás o gestionando proyectos, que tú puedas decir, no, mire, en el fondo, no, yo eso todavía no está inventado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo de necio me puse en estas herramientas Monday, Jira, todo eso. Y yo dije, bueno, aquí dice que es inteligencia artificial, voy a hacer la prueba, a ver qué tan inteligente es. Pues inteligencia es un decir. A ver, predíceme estimaciones. Si yo te digo, no, no hace. No lo hace. O sea, la inteligencia es adivinar qué voy a escribir y conectármelo con otro ítem que se parece como lo escribí. En ese punto está ahora, pues. Pero nuevamente quiero escucharte sobre lo que tú has visto, has vivido, de lo que puede hacer, de lo que falta por inventarse, de lo que definitivamente ya es una cosa que ya existe. Digamos, creo que la inteligencia artificial es inteligente, ¿cierto? Si concebimos la inteligencia como la capacidad de razonar y analizar datos y sacar consecuencias. No funciona muy diferente a un tipo de pensamiento humano, a uno, que es el de coger muchas ideas y combinarlas y condensarlas y después producir un resultado y hacer un análisis. Yo creo que eso lo hace muy bien, lo hace mejor que nosotros, lo hace más rápido y con mayor cantidad, que no significa que no se equivoque. Yo creo que son dos cosas diferentes. Y lo segundo es ver la inteligencia artificial como un martillo, ¿sí? Entonces yo todo lo hago con inteligencia artificial. A mí me gusta hace unos meses, tal vez un año, de una conferencia y les decía, miren, vean la inteligencia artificial como una persona que está sentada al lado suyo, ¿sí? Por supuesto que no es una persona, pero es como un individuo con el que puedo interactuar y deje que la conversación fluya. Esa persona tiene mucho contenido, pero no es infalible. Y eso hace que uno se enriquezca porque es como tener un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que le debate, y uno aprende a conversar con los chats, porque pues tienen este vicio de llevar la conversación hacia donde uno le está preguntando como a endulzarle a uno el oído. Y uno le puede crear prompts para que sea más retador y le puede suministrar datos para que él use ciertas fuentes y se enfoque en esas fuentes y le ayude a uno a una conversación más profunda. Pero la responsabilidad de usar la inteligencia artificial es mía.
Y mucha gente está entrando en piloto automático y lo preocupante de eso no es si es bueno o malo, es que estamos perdiendo. Y se pierde creatividad, se pierde capacidad de raciocinio, ya estamos muy debilitados por la hiperconectividad y los seres humanos están entrando como en un modo de piloto automático muy, muy peligroso. Y el ejemplo que siempre pongo es, para los de mi edad, uno se tenía que saber los teléfonos de los amigos si los quería llamar. No es como que uno, algunos tenían una agenda de papel, pero la gente joven se sabía 10, 15 o 20 y se sabía, vamos a llamar a tal, 225. ¿Sí? Hoy en día, pues si me sé mi número y el de mi esposa estamos, no me sé muchos más, eh, el de mi esposa por obvias razones, pero, pero Pero eso, la capacidad se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Lo mismo pasa con el razonamiento. Yo pego y dejo que la inteligencia piense por mí, pues me voy volviendo más flojo. No digo más bruto porque eso no es verdad, me vuelvo más flojo, me da más pereza, em, me da más pereza pensar en inglés, puedo decirle que me traduzca, me da más pereza razonar y leer unos textos, prefiero que me resuma y entonces yo me vuelvo más perezoso y el cerebro, como cualquier parte del cuerpo, yo pienso que es como un músculo, si uno no lo ejercita, se acaba. Entonces yo creo que la inteligencia artificial viene con un montón de beneficios, yo no soy un detractor de la inteligencia artificial, pero eso también implica que hay más responsabilidad, ¿no? O sea, tengo que ser más responsable, tengo que ser mejor, tengo que ser más adaptable a la herramienta. Parece que en ese sentido, como tú lo dices, en los cursos que yo doy sobre el tema, pues obviamente la gente comete el error, pienso yo, de pensar que solo la inteligencia artificial es como un Google, ¿verdad? Y a veces se queda en eso. Pero incluso cuando le pide consejo, no somos críticos y hay que enseñar a la gente a ser críticos y sobre todo a tener agencia, es decir, tomar decisión, porque entendería yo que esa pereza que tú bien has señalado como que se está presentando, entonces, tengo esas tres alternativas, analízame y dime cuál es la mejor. Sí, esto fue, listo, esta es la que dijo, la que me dijo la inteligencia artificial. Entonces, como que estamos perdiendo cierta agencia y eso no puede pasar. Y yo le digo siempre a las personas, úsenla, explótenla, pero siempre piensen que el resultado que les está dando no es el que están pidiendo y que necesitan dos o tres vueltas más antes de que quede listo. Me parece que eso es como parte de lo que sería. Alberto, digamos Y que aquí hay un no, tema, Jaime, sí, que quiero resaltar, y es, no solo está la decisión, y es el accountability detrás de esa decisión. ¿Sí? Pensemos en una mascota. Yo puedo salir con mi mascota sin collar, sin bozal, si es una, digamos, una raza de perro riesgosa, que esas que tienen que... Y el perro muerde a alguien. El perro no es responsable el que está detrás. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Muchas creen, no, la inteligencia artificial no es una persona, legalmente no puede responder, va a responder la persona que cogió la tercera opción y se dio cuenta que después estaba mal o no fue un análisis profundo. Y el accountability tiene que permanecer de este lado, porque el día que no esté de este lado, ese día pasamos a ser la segunda especie del planeta. O sea, hoy en día las decisiones del planeta están del lado de nosotros, que somos las personas, digamos, más inteligentes. En la medida que empecemos a delegar todo y todas las decisiones se tomen fuera de nuestro control, eh, pues después no nos podemos quejar de no ser la especie que controla el planeta. Eh, Eso es, digamos, mucho más filosofal. Y en ese contexto, por ejemplo, el libro de Nexus de Yuval Harari es excepcional, digamos, un poco la reflexión que hace en ese aspecto. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el accountability tiene que quedar de este lado. El botón se presiona de este lado, más allá de todo el análisis que haga la inteligencia artificial. En la medida que deleguemos y deleguemos y deleguemos las decisiones, pues perdemos accountability hasta el punto de que ya no somos los que gobernamos nuestras vidas o nuestras sociedades o nuestro planeta. ¿En qué la uso? Yo la uso mucho unir, por ejemplo, análisis de feedback de personas. Todo lo que tiene que ver con el performance management y digamos, las evaluaciones de carrera de las personas. Uno necesita mucha información, muchos datos, y estos sistemas ayudan a resumir muy bien, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, lo hacen muy rápido. Y preguntarle cosas. ¿Y por qué esto? Como yo tengo información de las personas que dirijo, pues
puedo de alguna manera retar la conversación con este otro colaborador que me está haciendo el resumen. De nuevo, mi posición no es hágame el resumen y yo copio y pego, sino, venga, pero usted revisó esto, pero yo vi este feedback, usted revisó eso, ¿qué opina de esto? Además, la opinión de Jaime es más importante porque Jaime era el manager directo de esa persona y no del amigo de toda la vida. Entonces, ese tipo de cosas es muy valioso. Esa es la primera cosa que uso. Y lo segundo es en análisis de data. Él no es muy exacto, pero no es malo. Como es tan veloz, digamos, sacrifico exactitud por velocidad. Si tú ves, yo trabajé en la encuesta de proyectos y el informe está hecho casi que el 90% del análisis con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, las preguntas, la conversación, el análisis profundo, pues lo hice yo. No le dije, sáqueme el informe, le dije, venga, hablemos de esto, analicemos cuál es la relación entre esto y esto, pero por qué esto y esto, pero yo veo aquello. Y yo sé que la data no es milimétrica, o sea, un matemático me regañaría, seguramente hay unas variaciones decimales, porque la inteligencia artificial no es buena contando, digamos, hay un experimento muy gracioso que es preguntarle a la inteligencia artificial cuántas veces aparece la letra A en esta frase. Y la mayoría de modelos ligeros, que son los que usa la gente, no cuenta bien. Te va a decir un número, del número de letras A en la frase que es. Pero de nuevo, no lo hace mal para la verdad que aplica. Si yo quiero algo mucho más estricto, mucho más científico, mucho más al detalle, probablemente con otras herramientas. Bueno, súper, no, creo que has dado un punto. A mí me pasa muchas veces que cuando le mando a crear imágenes, las dimensiones no las agarra, no entiende. Es un rectángulo, mando cuadrado. Entonces, pero es de estas dimensiones. Ah, sí, ya te lo hice. No, ni por ahí. Bueno, para ir cerrando, Alberto, en esta conversación tan grata y tan concisa y tan productiva que hemos tenido, tú escribes, eh, tienes esa inquietud, esa vena literaria por ahí, tienes tu newsletter. Ahorita nos dejas, pues, por supuesto, el link para los que les gusta leerlo. Eh, ¿Cuándo vamos a tener un libro tuyo? Es algo que he pensado mucho, no te digo que así he empezado a escribir, pero me falta constancia. Yo creo que necesito ponerme a la tarea. Incluso he trabajado, tomé un curso de cómo escribir libros, digamos, estructurados. Bueno, en qué herramientas usarlo. Me puse a escribir. He escrito mi blog por años, aunque está un poquito abandonado últimamente, un poco por la frustración de saber de que ya no lo visitan. Si yo escribo muy buen contenido, al final la gente le pregunta al prompt y el prompt se pierde un poco el interés de promover mi escritura, ¿sí? Piénsalo así. Antes Google mandaba un link, iban a mi página y leían lo que yo había escrito. Ahora la mayoría del volumen de gente pregunta y se queda con la respuesta que resume. Entonces se ha perdido el incentivo de tener un blog con la intención de que la gente me lea y lea lo que yo pienso, lo que alguien resumió. Pero sí he pensado en un libro y espero algún día ponerme juicioso. Incluso tengo título, tengo estructura, contenido del libro. A veces siento que los libros de liderazgo para una persona por allá que es súper genia o que tiene todo el tiempo del mundo, que el día le dura 25 horas, y siento que le alejan a la gente la idea de que eso es solo para algunos sin buscarlo, ¿sí? Y hace estos 25 pasos que si no lo haces estos 25 pasos, entonces siento que hay cosas que uno puede ir construyendo para ir fortaleciendo su estilo de liderazgo personal, porque no es como la receta para ser un líder, sino realmente cómo lo que yo soy eh, potencia mis capacidades para liderar. No, pues, esperamos que te ayudes en el asistente de IA también para escribir el libro, que él te pueda ayudar y te pueda dar recomendaciones. Te pueda lanzar una todos los días. Alberto, momento de escribir el libro. Hoy es el capítulo tal, por favor, ponte en eso. Bueno, Alberto, este tiempo dedicado hoy a los oyentes y los video escucha, bueno, no sé cómo decirlo, a los televidentes de este podcast, de este espacio, pues que ha sido creado pues para tomar esas ideas que hay por ahí y resaltarlas y teníamos pendiente esto como hace un mes de echar esta conversada porque sí era muy importante para mí una mente rebelde como la tuya, que tenga pues por supuesto estos temas. Así que, Alberto, muchísimas gracias y si quieres dejar un mensaje
para despedirte de la audiencia, pues por supuesto te lo agradecería. No, a los que nos están viendo y escuchando, pues, disfrutado el episodio. Esta es una profesión maravillosa, da oportunidades pequeñas y grandes. Uno puede ver los proyectos desde cosas muy pequeñas y pensar de manera estructurada esos proyectos hasta cosas muy complejas. Y Jaime, a ti darte las gracias, que este esfuerzo se mantenga, me parece súper interesante. Yo también he leído tus libros y siento que tenemos más personas que estén moviendo, que contagien a otros. Nos hacen falta, nos hace falta mucha gente talentosa que no crea que la gerencia de proyectos es hacer notas y llevar tareas y preguntarle a la gente cómo va, sino que realmente aprendan a movilizar personas. Nos hacen falta en todos los contextos de la sociedad personas que sean pequeños líderes, no grandes líderes, sino desde los pequeños también hacen falta para que movilicemos, aprendamos a trabajar en equipo. Yo creo que los latinoamericanos y en Colombia en particular es una sociedad que carece del trabajo en equipo, que carece de esa visión de grupo, que hacen que esas cosas pasen. Y yo creo que tenemos muchas capacidades como individuos. Nuestra cultura es maravillosa, pero siento que tendríamos que abonar un poco más en el trabajo en equipo y en la colaboración para hacer una sociedad más potente, digamos, mejor posicionada. Bueno, muchísimas gracias Alberto entonces por tus palabras, por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión. Espero encontrarme pronto contigo y poder seguir teniendo estas conversaciones muy productivas. Muchísimas gracias. Vale, Jaime. Chao, chao.